La mnemotecnia, aplicada al trabajo del detective. La memoria es una de las herramientas más importantes en el oficio del detective. Muchas veces se piensa que la capacidad de recordar detalles es una habilidad natural que algunas personas poseen y otras no. Sin embargo, la experiencia y la psicología moderna han demostrado que la memoria puede entrenarse y desarrollarse mediante métodos adecuados. Para el investigador, recordar correctamente un rostro, una dirección, un número de patente, un horario o una conversación puede ser decisivo para el éxito de una investigación. En muchas circunstancias, además, el detective no puede tomar notas inmediatamente, porque hacerlo podría despertar sospechas o poner en alerta a la persona observada. Por ese motivo, el entrenamiento de la memoria constituye una verdadera disciplina profesional. La memoria humana funciona a través de 3 etapas fundamentales. En primer lugar, se encuentra la adquisición, es decir, el momento en que el hecho o la información ingresan en nuestra mente. Luego, sigue la retención, que es el periodo en el cual esa información permanece almacenada en el cerebro. Finalmente, se produce la recordación, que es la capacidad de recuperar ese dato cuando lo necesitamos. Las técnicas mnemotécnicas tienen precisamente el objetivo de facilitar estas 3 operaciones. Ayudan a registrar mejor los datos, a fijarlos con mayor firmeza y a recuperarlos con rapidez cuando se los requiere. El método de los lugares o Palacio de la Memoria. Uno de los métodos más antiguos y eficaces para recordar información es el llamado método de los lugares, también conocido como Palacio de la Memoria. Este sistema, utilizado desde la antigüedad por oradores y estudiosos, consiste en asociar la información que se desea recordar con lugares que resultan muy familiares para la persona. El procedimiento es sencillo. El estudiante debe elegir un lugar que conozca perfectamente. Puede ser su propia casa, su recorrido habitual por el barrio, una oficina o cualquier otro espacio que pueda imaginar con claridad. Luego, se establece un recorrido mental por ese lugar, pasando de un punto a otro en un orden fijo. Por ejemplo, la puerta de entrada, el pasillo, el living, la cocina y el dormitorio. Cada uno de esos lugares se transforma en una especie de estante mental, donde se depositan los datos que se desean recordar. Para fijarlos con mayor fuerza en la memoria, se los imagina en forma de escenas llamativas o exageradas. Supongamos que un detective debe recordar que un sospechoso conducía un automóvil negro que tenía una campera roja y que fue visto cerca de un bar llamado La Estrella. Podría imaginar, por ejemplo, un automóvil negro estacionado dentro del living de su casa, una campera roja colgada de la lámpara de la cocina y un gran cartel luminoso del bar La Estrella colocado sobre la cama del dormitorio. Cuando el investigador recorra mentalmente su casa, los datos aparecerán en el mismo orden en que fueron colocados. Este sistema es considerado uno de los métodos de memorización más potentes que existen y continúa siendo utilizado por especialistas en memoria, analistas de inteligencia y competidores de campeonatos internacionales de memoria. La asociación visual. El cerebro humano recuerda con mayor facilidad aquello que se presenta en forma de imagen. Los datos abstractos, como nombres o palabras aisladas, tienden a olvidarse con rapidez. En cambio, cuando esos datos se transforman en imágenes mentales claras, el recuerdo se vuelve mucho más firme. Por esta razón, una técnica fundamental de la mnemotecnia consiste en convertir la información en imágenes mentales. Cuanto más extrañas
exageradas o curiosas sean esas imágenes, mayor será su capacidad de fijarse en la memoria. Por ejemplo, si el investigador debe recordar a una persona llamada Luna, podría imaginar literalmente una luna gigante, flotando sobre la cabeza de ese individuo. Si el nombre fuese Herrera, podría imaginar una gran herradura brillante, colgada del cinturón de la persona. Estas asociaciones visuales pueden parecer absurdas, pero justamente ese carácter extraño es lo que permite que el cerebro las retenga con facilidad. El método del encadenamiento. Otra técnica útil consiste en relacionar varios elementos, formando una historia mental. Cuando los datos se presentan aislados, la memoria tiene más dificultades para retenerlos. En cambio, si se integran dentro de una pequeña narración, el recuerdo se vuelve más natural. Supongamos que el investigador debe recordar una serie de objetos encontrados en una escena. Un cuchillo, un reloj, un perro y una bicicleta. En lugar de memorizar cada palabra por separado, puede imaginar una escena donde un perro roba un cuchillo, se sube a una bicicleta y choca contra un reloj gigante que cuelga de una pared. La historia funciona como una cadena. Recordando el primer elemento, la mente recupera automáticamente los siguientes. La memoria de números. Los números suelen ser difíciles de retener porque carecen de significado emocional o visual. Para superar esta dificultad, se utilizan técnicas que permiten transformar los números en imágenes o palabras. Una de las aplicaciones más interesantes de este sistema consiste en memorizar números largos como, por ejemplo, números de teléfono, matrículas de automóviles, claves numéricas o direcciones. La experiencia demuestra que la mente humana no recuerda con facilidad largas cadenas de números, pero sí puede recordar con mucha mayor eficacia imágenes o pequeñas escenas. Por esta razón, el método propone dividir los números en pares, es decir, recordarlos de dos en dos. Cada par de números se transforma entonces en una palabra o imagen concreta, de acuerdo con la siguiente tabla mnemotécnica. Muy conocida, por cierto, por los jugadores de apuestas, en la modalidad llamada quiniela. De este modo, una secuencia numérica larga deja de ser una cadena abstracta y se convierte en una serie de imágenes fáciles de visualizar. Por ejemplo, supongamos que queremos recordar el siguiente número telefónico: 42157-380. Si utilizamos la tabla, obtenemos 42 zapatilla, 15 niña bonita, 73 hospital, 80 la bocha. En lugar de intentar memorizar los números, el investigador puede crear una pequeña escena mental. Por ejemplo, una niña bonita entra a un hospital llevando una zapatilla enorme en la mano, mientras afuera alguien patea una bocha. La escena puede parecer absurda, pero justamente lo absurdo, lo exagerado o lo llamativo fija mejor el recuerdo. Cuando luego el detective intenta recordar el número, solo necesita reconstruir la escena mental y automáticamente cada imagen le devolverá el par de números correspondiente. De esta manera, un número difícil de recordar se transforma en una pequeña historia visual, mucho más fácil de retener en la memoria. Este procedimiento, utilizado desde hace siglos por oradores, estudiosos y espías, constituye una de las técnicas mnemotécnicas más eficaces para memorizar información numérica. Recordar rostros y nombres. Una de las dificultades más comunes para cualquier investigador es recordar nombres. El método más eficaz consiste en relacionar el nombre con algún rasgo particular del rostro. En primer lugar, se debe observar atentamente a la persona y detectar algún rasgo que resulte distintivo. La forma de la nariz, las cejas, el mentón, el peinado o cualquier característica llamativa.
Luego, se busca una asociación entre ese rasgo y el nombre. Si una persona llamada Morales tiene cejas muy pobladas, se podría imaginar que esas cejas se transforman en racimos de moras. Si alguien llamado Barrios tiene una barba notable, podría imaginarse una pequeña ciudad construida dentro de esa barba. Estas imágenes mentales permiten vincular el nombre con el rostro y facilitan su recordación. El detalle selectivo. Un buen detective no necesita recordar todo lo que observa. Lo importante es aprender a identificar los detalles verdaderamente significativos. En una multitud, por ejemplo, puede resultar difícil recordar todos los rostros. Sin embargo, ciertos elementos suelen ser más característicos. El tipo de calzado, una prenda de vestir particular, una cicatriz, un tatuaje o la manera de caminar. Muchos investigadores experimentados afirman que la forma de caminar o de mover los brazos puede resultar más identificatoria que el rostro mismo. Por ello, el entrenamiento del detective consiste también en aprender a seleccionar los detalles más útiles. Agrupar la información. La mente humana recuerda mejor los datos cuando se presentan en grupos. Este principio, conocido como agrupamiento, consiste en dividir una información extensa en partes más pequeñas. Por ejemplo, un número largo como 1.145.987.263 resulta difícil de memorizar de una sola vez. En cambio, si se divide en grupos de 2, 11, 45, 98, 72 y 63, el recuerdo se vuelve mucho más sencillo. Este procedimiento se aplica con frecuencia para recordar números telefónicos, documentos o direcciones. La importancia de la práctica. Como toda habilidad, la memoria mejora con el entrenamiento. La repetición periódica de la información ayuda a fijarla con mayor firmeza. Un método muy utilizado consiste en repasar los datos en intervalos de tiempo. Primero, después de unos minutos. Luego, al cabo de una hora. Más tarde, al día siguiente. Y finalmente, después de algunos días. Este procedimiento fortalece las conexiones de la memoria y hace que la información permanezca durante más tiempo. Ejercicio, clásico de entrenamiento. En muchas academias policiales y militares se utiliza un ejercicio muy conocido para entrenar la memoria visual. Se colocan sobre una mesa diversos objetos, por ejemplo, una llave, un reloj, una moneda, un lápiz, un encendedor, y se permite observarlos durante unos segundos. Luego se cubren los objetos y los alumnos deben escribir todo lo que recuerdan. Con una práctica constante de este ejercicio, es posible aumentar notablemente la cantidad de elementos recordados. Este ejercicio, conocido tradicionalmente como juego de Kim, y que ha sido objeto de una clase anterior de este curso, es uno de los entrenamientos clásicos para desarrollar la capacidad de observación. Conclusión. El detective que confía exclusivamente en su memoria natural se encuentra en desventaja. En cambio, quien aprende a utilizar métodos mnemotécnicos transforma su memoria en una herramienta poderosa para el trabajo investigativo. Las técnicas que hemos mencionado no requieren talentos especiales. Se basan, simplemente, en la capacidad humana de asociar ideas, crear imágenes mentales y organizar la información. Con práctica constante, el investigador puede desarrollar una memoria más rápida, más precisa y más confiable. De este modo, la memoria deja de ser una facultad pasiva y se convierte en un instrumento activo de la inteligencia investigativa.